así en el nombre de Jesús. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Vuelvo y lo leo. Porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Bueno, hermanos, hemos visto hasta el día de hoy una serie de dones espirituales. Ya habíamos dicho que los dones son ciertas habilidades que el Señor le ha otorgado a la iglesia, le ha entregado regalos que el Señor le ha entregado a la iglesia. Y dentro de esos dones habíamos clasificado hicimos dos clasificaciones de los dones. Los dones temporales o los dones extraordinarios, y la otra parte están los dones permanentes o dones ordinarios. Dones temporales, por tiempo, por momentos, y son aquellos dones extraordinarios, sobrenaturales, de los cuales muchas personas quieren estar completamente llenos por esos dones. Y lo otro son los dones permanentes, o lo que pueden llamar ordinarios, que son los que están todavía activos de una manera continua dentro del pueblo del Señor, dentro de la iglesia del Señor. Pero dentro de esos dones permanentes u ordinarios, muchos de estos dones no son hoy en día tan mencionados como aquellos dones temporales o sobrenaturales o extraordinarios. Muchos de esos dones no son tan enseñados, tan hablados y mucho menos practicados. Y lo tremendo e interesante de esto, hermanos, es que todos los dones son del Espíritu, obviamente, pero cuando estamos hablando nosotros de crecimiento y hablando en este punto crecimiento integral de la iglesia, son muy importantes estos dones permanentes de los cuales a partir de hoy vamos a estar hablando de una manera continua y aprendiendo acerca de cuáles son esos dones, las funciones de esos dones dentro del cuerpo del Señor, dentro de la iglesia. Estos dones son para edificación, estos dones son para crecimiento. Los otros dones, que eran los dones temporales, los que estuvimos viendo, los dones extraordinarios que estuvimos viendo la semana pasada, estos dones Dios los usó a través de los apóstoles en un comienzo para poder dar una confirmación de su palabra. Obviamente, con el desarrollo inicial en la era apostólica de estos dones espirituales, los extraordinarios, don de milagros, don de sanidad, el mismo don de lenguas, don de interpretación de lenguas, como tal siempre se remarcan estos cuatro. Creció obviamente el pueblo del Señor, la iglesia, porque pues era un don activado totalmente en todo su esplendor en los inicios de la iglesia. Dios sigue usando esos dones, pero es Él el que los hace a través del hombre cuando Él quiere o cuando hay una necesidad específica. Pero habíamos dicho de que como dones en un hombre que permanecían, duraron con los apóstoles hasta la era apostólica. Pero ahora vamos a mirar entonces aquellos dones permanentes y cómo los podemos entender nosotros en el desarrollo de la actividad en la iglesia. En el crecimiento, o cómo estos dones pueden aportar en el crecimiento de la iglesia misma. Crecimiento integral como grupo eclesiástico, pero también crecimiento personal de cada miembro del cuerpo del Señor. Cómo estos dones ayudan a la edificación, a la construcción de lo que nosotros conocemos como iglesia o llamamos como iglesia. Y en la noche de hoy voy a hablarles acerca de la palabra, dice el apóstol Pablo, palabra de sabiduría, y a otro se le da palabra de ciencia, dentro de los que se han catalogado como dones espirituales, don de sabiduría o don de ciencia. Pero el apóstol Pablo lo enfatiza diciendo palabra, y ya les voy a decir por qué. Palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia. Vamos a mirarlo desde dos ópticas, de dos maneras que lo podemos observar, y es cómo pudo operar ese don
o esta habilidad que el Señor le dio a los apóstoles en el inicio de la iglesia y cómo sigue operando en la iglesia como tal, en los miembros de la iglesia, en los ministros en la iglesia hoy en día. Para esto, hermanos, vamos a primero desarrollemos lo que puede significar o significa la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es la capacidad que el Espíritu Santo le da a un hombre o una mujer para entender, uno, para entregar, dos, o sea, hablar, y para vivir lo que habla o lo que entrega. La palabra de sabiduría es el hecho de que este don es descrito como la palabra, o sea, la palabra hablada. Sabiduría, palabra, indica que es uno de esos dones hablados, no tanto vistos como otros dones, sino hablados, entregados a través del habla, entregados a través de una persona, pero tiene que hablar, pero empieza en su mente, en su corazón, para entender algo con sabiduría, se entiende con sabiduría, saber algo, conocer algo, y no solo saberlo, sino tener la plena capacidad de entregarlo. Poder de una manera hábil por el Espíritu hablarlo. Una cosa es yo conocer algo y otra cosa es eso que conozco lo pueda entregar, lo pueda hablar y que otro lo pueda entender. Entonces, la palabra de sabiduría como tal es ese don de habla, en donde el que entiende, después de que entiende, tiene la habilidad de proclamar, hablar aquella verdad bíblica, estamos hablando de la palabra, que ha entendido de una manera que pueda ser capaz ante cualquier oyente de ser entendido y que se pueda aplicar eficazmente en todas las situaciones de la vida de la persona. Cuando hablamos de la palabra de sabiduría, de la que está hablando aquí el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, tenemos que separarla de lo que escuchamos normalmente nosotros como sabiduría en el mundo, sabiduría natural. ¿Por qué? Porque una es la sabiduría humana es una cosa, y otro es la sabiduría de Dios o la sabiduría espiritual. Son dos líneas totalmente diferentes. La sabiduría humana es la que humanamente, naturalmente, podemos nosotros observar hoy en día en el mundo, en lo que hacen las personas, lo que entienden y cómo hablan. Es una sabiduría, pues sabiduría, pero de una manera humana, de la persona como tal. Pero la sabiduría espiritual o la sabiduría de Dios es la que ayuda a la misma persona, cuando tiene un conocimiento de Dios, poder entender aquellos misterios que aquel que tiene la sabiduría humana no entiende. ¿Me explico? Si ponemos dos personas, uno con sabiduría humana, sabios, en el mundo hay mucha gente sabia, tiene conocimientos, saben hablar, saben entregar, saben enseñar, saben cosas de la vida, son sabios por experiencia, saben vivir, saben conducirse en todo este plano terrenal. Pero si ponemos una de esas personas al lado de un creyente, un hermano, un hombre de Dios con sabiduría espiritual, vamos a notar dos cosas diferentes. Vamos a notar una diferencia total, porque este tiene una sabiduría humana de todo un plano terrenal y natural, y sabe moverse en esto, pero el creyente o el Hijo de Dios, el que ha creído en Dios, tiene una sabiduría espiritual que sobrepasa lo terrenal, que va más allá de lo terrenal, de lo carnal, de lo natural, y va con los misterios de Dios, con lo escondido de Dios, con la dimensión, la atmósfera
de un reino espiritual que no tiene nada que ver con este reino terrenal. Y cuando habla se va a ver la diferencia, porque por muy sabio humanamente que sea, entendiendo cosas de la vida, no va a entender por esa sabiduría humana lo que habla por la sabiduría espiritual. Por la sabiduría espiritual. Por eso esto no consiste en que alguien coge o toma la Biblia y porque tiene intelecto, porque es un sabio en ciertas cosas, ya va a decir que entendió la Biblia a la perfección. ¿Sabe por qué no? Porque esa sabiduría espiritual o esa palabra de sabiduría, para que la pueda entregar, viene, escúcheme bien, totalmente de parte de Dios. Viene totalmente de parte de Dios. De hecho, si nosotros miramos los proverbios de Salomón, en los proverbios de Salomón se toma un buen y amplio espacio para hablar de aquella sabiduría que Dios da, y también se compara con las cosas que se pueden ver humanamente y terrenalmente. Y esa sabiduría, la que Dios entrega, va ligada, unida con la inteligencia o la ciencia, el conocimiento. Va ligada totalmente. No quiere decir que el que sea sabio espiritualmente tenga que tener también el don de ciencia, porque dice, a uno le dio palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Pero en muchos casos van ligados estos dos dones, esta palabra de sabiduría con la palabra de ciencia, para un desarrollo total y un desarrollo más eficaz en lo que concierne al crecimiento de la iglesia, en lo que concierne a la entrega de una palabra. Y ya les explico por qué los dos se van ligando. Por ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículo 13, dice, bienaventurado el hombre, bienaventurado, y hemos estado escuchando enseñanzas de las bienaventuranzas. ¿Y quiénes son los bienaventurados? Ustedes ya saben y ya tienen que saber a estas alturas de las enseñanzas que se han dado, esas bienaventuranzas para quiénes son. Y aquí el proverbio dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Proverbios 3:19 dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Y toma gran parte el escritor a los proverbios para describirnos que esa sabiduría de la que se está hablando es una sabiduría con una dependencia totalmente de parte de Dios. Una sabiduría totalmente de parte de Dios. Mire, Proverbios capítulo 4, versículo 7, dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Proverbios capítulo 5, versículo 1, dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría, dice el Señor, y a mi inteligencia inclina tu oído. A mi inteligencia inclina tu oído. Proverbios capítulo 7, versículo 4, dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Oiga, toma todo esto el escritor de los proverbios para enseñar, para hablar de que aquella sabiduría viene totalmente del cielo, viene totalmente de Dios, y cómo los hombres deben anhelar, deben clamar por aquella sabiduría, deben pedir aquella sabiduría, esa sabiduría que viene de arriba, la sabiduría que viene de parte de Dios, porque de hecho la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor
a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, sabio humanamente, pues es el que conoce, sabe, tiene un conocimiento amplio, tiene un saber amplio de las cosas humanamente hablando, terrenales o mundanas, y sabe moverse acá. Pero si esa persona no tiene temor del Señor, ¿usted cree, mi hermano, que como tal ha alcanzado la verdadera sabiduría? Si el principio de aquella sabiduría o el principio de la sabiduría, yo que la estoy clasificando en dos áreas, pero como tal el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Aquellas personas que tienen saberes aquí en el mundo, que conocen cosas aquí en el mundo, pero no tienen el temor de Dios, no conocen a Dios, no tienen la sabiduría que viene de parte de Dios, la sabiduría del cielo, a la final ese saber, ese conocer, ese intelecto, esa inteligencia, por muy bonita que sea, no les va a servir para la vida eterna. No les va a servir para la dimensión, para la atmósfera del reino, para lo que Cristo verdaderamente vino a entregarnos a nosotros y que nosotros entreguemos a otros. Mire, es tanto como lo podemos notar, lo podemos ver hoy en día con la educación, Como hoy en día los mismos lugares en donde se supone que educan, ¿cierto? Universidades, escuelas, colegios, que están educando a nuestros hijos, que están educando una generación, una sociedad, ¿cómo se supone que ellos deben de tener la sabiduría? Obviamente usan sabiduría humana para levantar o educar en un conocimiento, en una ciencia, aquellas personas que les están enseñando y a los cuales los están formando. Pero vemos cómo hoy en día estos mismos educadores, estas mismas personas que educan, se encuentran totalmente ajenos de la vida de Dios, totalmente alejados de las leyes espirituales, de la sabiduría de Dios, de la sabiduría espiritual, porque aquellas cosas que proclaman, aquellas cosas que enseñan, y muchos se hacen sabios en sus propias opiniones, van totalmente contrarias a lo que Dios quiere que se hable, a lo que Dios quiere que se enseñe, a lo que Dios quiere que se entregue. Porque no hay un temor del Señor, porque no hay un temor de Dios en la vida de estas personas, por cuanto ese saber, ese conocer, es una sabiduría terrenal, una sabiduría humana. Ahí están los filósofos, hermanos, muchos y en la mayoría filósofos, hombres que son pensadores, sabios les llaman, los sabios. Ellos en su mayoría no creen en Dios porque se han envanecido tanto en su razonamiento, en su conocimiento, en los cálculos, en las cuentas de que hacen en su cabeza de lo que ven, lo que pueden deducir racionalmente de todo lo que los rodea, que terminan negando a Dios. Y negar a Dios es negar la sabiduría misma, porque Dios es el dueño de la sabiduría. Dios es el dueño de la ciencia del conocimiento. Por ejemplo, si miramos nosotros, hermanos, de entre la sabiduría humana y la sabiduría espiritual, tenemos el gran ejemplo que fue el apóstol Pablo. Y todo esto para poder entender bien qué es la palabra de sabiduría. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, versículo 1 al 8, mire lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice Pablo, para, mire, hablar, para anunciar, para predicarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y alguien dirá, pero ¿cómo así? Ya le oigo por qué dijo Pablo eso. Pues me propuse, mire lo que dice Pablo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad
y con mucho temor y temblor, ni mi palabra, mire, hablar, el habla, ni mi palabra, ni mi predicación, la proclamación, fue con palabras persuasivas, ¿de qué, hermanos? ¿Lo están leyendo conmigo? De humana sabiduría. O sea que hay gente que con la humana sabiduría o el saber pueden persuadir a otra persona, pueden hablar bonito, pero no quiere decir, si no está hablando de parte de Dios, eso quiere decir que está hablando con palabras bonitas, persuasivas, pero humanas, sabiduría humana, sabiduría de hombre. Y eso lo vemos hoy en día así, hermanos. Hay gente que habla hermoso, aún en las iglesias, hombres que se paran a hablar con una sabiduría que la gente dice, wow, pero ¿sabe algo? Esa sabiduría, en algunos casos, no es la de Dios, es una sabiduría de hombres, es una sabiduría humana, es una sabiduría que les ayuda a conducir una vida terrenal. Y eso es lo que hoy en día la gente quiere escuchar, ¿cierto? Las iglesias están llenas en muchos lugares por personas que quieren escuchar una palabra de sabiduría, pero no espiritual, sino humana, de que le diga cómo vivir en el hogar, y es bonito, pero para eso muchos hombres y muchos de que dicen ser pastores también se preparan en universidades, van a una universidad de psicología, psicología familiar, psicología terapéutica, y psicología, la psicología, ¿qué es, hermano? Es el saber, ¿cierto? Es el conocer, es el poder estudiar otra persona, su mente, sus pensamientos, ¿cierto? El poder conocer o adentrarse en los comportamientos humanos. Y de acuerdo a un comportamiento humano, pues aplican una palabra que le pueda orientar, ayudar, guiar. Un psicólogo no es medicina, o la psicología no es medicina para nadie. La psicología es como, lo muestra más bien como una ruta, como un camino en donde el psicólogo le muestra la vía, le muestra el camino a alguien que lo necesita, y de acuerdo a que a algo que el psicólogo ve por un comportamiento, por un patrón, por una manera de hablar del otro, y ahí le tira una palabra. Y eso termina siendo algo sabio, un psicólogo sabio, una persona sabia. Y hoy en día muchos púlpitos, hermanos, han estado llenos de personas que con sabiduría humana han hablado, le dicen a la persona cómo conducirse en el trabajo, cómo obtener dinero, cantidad de cosas. Y no está mal que la hagamos, no está mal que hagamos esta serie de eventos, pero ¿sabe? Todo lo que nosotros hacemos, por ejemplo, aquí nosotros estamos dando una escuela para padres, y eso va dirigido aquí a los hogares. Pero les digo algo, esa escuela para padres tiene un tilde especial. ¿Ustedes creen que el pastor Omar fue a la Universidad Harvard a estudiar psicología o maestría en psicología? No, pero ha habido en estas enseñanzas, que es una escuela para padres, algo para familias, sabiduría espiritual. Ha habido palabra de parte de Dios y todo asentado con la palabra. Pero muchos sacan la palabra y traen los libros de Sigmund Freud, traen los libros de aquellos hombres grandes en la historia, psicólogos, filósofos, pensadores, para poder definir cosas en la vida. Y eso hasta allá se está predicando hoy en día en las iglesias. Muchos estudian hoy en día filosofía y ciencias religiosas, pero el problema es que algunos, esto que estudian de filosofías y ciencias religiosas, no lo están tomando para poder con la sabiduría espiritual entregar una verdad, sino que se dejan invadir por algunos pensamientos de algunos pensadores que han entregado un pensamiento frente a algo de la vida y terminan esto primando y no la palabra. Y ahí está el error. Y Pablo dice, pues ni mi palabra ni mi predicación son de humana sabiduría. No les he predicado, no les he hablado de una manera persuasiva con humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, dice Pablo,
para que vuestra fe, mira lo que dice Pablo, vuestra fe no esté fundada, no esté cimentada en la sabiduría de los hombres. Importantísimo esto, hermanos, porque, y toca poner los ejemplos, hoy en día muchas personas están cimentados, o su fe está cimentada en la sabiduría de un hombre, en el conocimiento que un hombre le está dando y de pronto ha dejado de parte de Dios eso, y no en la sabiduría de Dios. ¿Y sabe por qué? Por el pequeñísimo problema de que han puesto su mirada en el hombre y no en Dios. Ahí está el problema. Cuando miran más el hombre, las capacidades del hombre, las capacidades de esa persona y no miran a Dios. Pero Pablo dice, yo les he entregado esto con demostración del Espíritu y poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría. Aquí la lanza. Vea lo que dice. Sin embargo, hablamos. Pero les decía que la palabra de sabiduría o don de sabiduría es uno de los dones hablados, expresados, entregados. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Madurez. Y para poder alcanzar madurez, ¿qué hay que hacer? Hay que crecer. Tiene que haber un crecimiento. Y sabiduría no de este siglo, hermanos. O sea, no humana, no de hombres. No un saber terrenal. Y qué bueno conocer cosas de aquí, de la tierra. Sino que está diciendo, más ni los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios, sabiduría de arriba, sabiduría de Dios, sabiduría espiritual en misterio. La sabiduría, y comienza a describirla Pablo, oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oiga, para entregárnosla a nosotros. Oigan, nos entregó esta sabiduría predestinada desde antes del siglo para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Oigan, hermanos, ahí está la diferencia. ¿Usted cree que los príncipes, reyes que han pasado a través de la historia, de todo lo que nosotros conocemos como años, tiempo, periodos, generaciones, ¿usted cree que muchos no eran sabios en la manera de actuar, en la manera de hablar? Eran reyes, eran príncipes de este siglo y todo el mundo estaba atento a lo que ellos dijeran. Todo el mundo obedecía porque si hablaba el rey, si hablaba un príncipe y si hablaba alguna de estas personas, había sabiduría en ellos. Pero dice Pablo, ninguno de los príncipes de este siglo la conoció, porque si hubieran conocido aquella sabiduría, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Y sabe por qué no lo hubieran crucificado? Porque si hubiesen tenido la sabiduría de Dios más que la sabiduría terrenal, habrían entendido, habrían comprendido lo que estaba escrito de él y cómo lo iban a matar. Donde ellos se den cuenta como tal que el que tenían al frente era el Mesías, ¿ustedes creen que lo matan? Donde el pueblo como tal diga el Mesías, ¿cómo lo van a? Antes le hacen el trono, le dicen siéntese. Pero ni siquiera ellos, los príncipes de este siglo, tenían tal sabiduría. Aquella sabiduría entender, ese conocimiento les hablaba a la iglesia, les hablaba a los hermanos. Esa misma sabiduría que el Señor había predestinado desde antes del siglo para entregárnosla a nosotros para su gloria. Gloria al Señor. La sabiduría que viene de parte de Dios. La sabiduría que viene de parte de Dios. ¿Cómo podemos ver cómo actúa esa sabiduría espiritual, esa palabra de sabiduría? Al inicio de la iglesia, era bien importante, hermanos,
al inicio de la iglesia, lo que el Espíritu del Señor hacía en los apóstoles y en los creyentes que se iban convirtiendo, porque cuando inició la iglesia, no había la palabra escrita que usted y yo sí tenemos. Si no tenían una palabra escrita, como la Biblia, lo que ellos tenían era el antiguo, parte del Antiguo Testamento, lo que tenemos nosotros del Antiguo Testamento, rollos, pergaminos, el Pentateuco, los libros de ellos, pero hablando del Nuevo Testamento, en donde entra ya todo en un nuevo pacto, en donde el Espíritu del Señor es el que va a hablarle, el que los va a guiar. Usted y yo podemos ir muy fácil ahorita a alguna carta, con lo que estamos haciendo hoy, mirando la carta a los Corintios. Puede ir usted a la carta a los Romanos, puede ir a la carta a los Gálatas, puede mirar qué dijo Pedro por ahí en la carta de Pedro, qué dijo Juan en la carta de Juan, qué dijo Santiago. Usted puede ir porque usted tiene el libro, porque usted tiene ya el compendio, la Biblia como tal, la palabra escrita, ese nuevo pacto, ese nuevo testamento que ahorita lo tenemos. Pero ellos, la iglesia primitiva, los hermanos, los apóstoles en el inicio, no tenían una escritura como esta. No había Biblia, lo que usted y yo conocemos como Biblia no lo tenían ellos, pero sí tenían el Espíritu del Señor que estaba con ellos guiándoles, enseñándoles todas las cosas. Y como el Espíritu del Señor estaba con ellos y se había derramado en ellos, pues hacía el Espíritu que viniera sabiduría, o por el Espíritu les daba sabiduría para hablar, para entregar aquella palabra que iba a llegar a los oídos de los que estaban ahí en el pueblo, a los que iban pasando en las aldeas, en las casas. Y esa palabra de sabiduría, de conocimiento, esa sabiduría oculta, eso que ellos no conocían, pero que estaba escrito y que había hablado del Mesías, pues ¿qué hacían los apóstoles? Se lo mostraban con la palabra, no con la Biblia, porque no habían libros, no estaba este libro con papel, con la palabra, con el poder, con demostración del Espíritu, con los prodigios, con las señales que lo seguían. Hablaban y la gente se quedaba maravillada de la palabra que tenían que escuchar. Recuerden que a Jesús, cuando lo escuchaban hablar, decía que se quedaban atónitos, se quedaban maravillados por la palabra, por la doctrina que Jesús hablaba. Y eso pasó con los apóstoles, porque los apóstoles eran discípulos directos del Señor. Habían aprendido del Señor Jesús de una manera directa, y cuando el Espíritu Santo se derrama, pues les da la sabiduría y la palabra, el conocimiento, el entendimiento, el saber para poder entregar todo lo que tenían que entregar, para poder juzgar un caso, alguna situación. Por eso, en la misma carta de Pablo a los Corintios, mire lo que sigue diciendo. En el versículo 9 dice, capítulo 2, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, dice Pablo, a nosotros por el Espíritu. Hermanos, ahí está claro. Hoy en día yo puedo hablarles lo que les hablo porque el Espíritu del Señor me lleva a la palabra escrita y me da el entendimiento de lo que está escrito, la revelación, porque la revelación ya está, ¿no? Me ilumina para entender lo revelado, que es la palabra escrita. Y poder entregarlo, o sea que lo inspira para entregarlo. Revelación, iluminación para ver con claridad lo revelado, e inspiración para que en la inspiración haya sabiduría espiritual y el saber entregar. Pues los apóstoles en su inicio no tenían que leer ningún Nuevo Testamento porque no existía, pero Pablo dice, pero Dios nos lo reveló. Eso que el ojo no había visto, eso que el oído no había oído y que no había subido al corazón del hombre, Dios se los había revelado por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo,
aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido, dice Pablo, el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, oiga, saber, sabiduría, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que imagínense los apóstoles, los hermanos de la iglesia primitiva, saliendo a hablar, a predicar, a anunciar el evangelio de Jesucristo, pero hacían toda esta proclamación, esta predicación, esta enseñanza con la sabiduría de Dios, que se había derramado en ellos por el Espíritu, porque era la única manera para que hubiese poder, demostración de poder cuando entregaran la palabra. Y eso lo vemos cuando Pedro se levantó el día del Pentecostés y predicó tremendo sermón. Lo hizo con sabiduría de Dios. Lo hizo con el conocimiento de la sabiduría de Dios para poder entregar lo que entregó el día del Pentecostés. Y dice la Biblia que como 3,000 personas se bautizaron en aquel día. ¿Por qué fueron convencidos? Obviamente el Espíritu del Señor usando a los apóstoles para que hablaran, proclamaran, predicaran la verdad de Dios, aquella verdad oculta, aquella verdad que ellos no habían visto desde la antigüedad y que no podían discernir lo que ya estaba escrito del Mesías. Pues Pedro se levantó con sabiduría espiritual y les proclamó la verdad del evangelio, y ellos pudieron entenderlo. Por eso sigue diciendo Pablo, lo cual también hablamos. Vea que todo se basa en el habla, en el entregar, en el proclamar, en el predicar, en el enseñar. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, versículo 13, sino con las que enseña el Espíritu. Eso estaba hablando Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Miren, hermanos, por más sabia que sea una persona en este mundo, si no tiene de parte de Dios la sabiduría espiritual, vean, no va a entender. Así le mastiquemos la palabra, así se la entreguemos molidita, no lo va a entender. Por eso toda la dependencia del conocimiento, de la sabiduría, de las profundidades en el saber, dependen de Dios. No depende de uno, no depende del intelecto, no depende de cuán estudiado yo sea, no depende de cuán inteligente pueda ser yo como persona, sino de que Dios en su infinita misericordia y amor nos da sabiduría espiritual para que con sabiduría, conocimiento, con el saber de Él, de su palabra, entreguemos, hablemos la palabra de Él, no con palabras humanas. Gloria a Dios. Ahora está también la palabra de ciencia. Decía yo que va ligada porque la palabra de ciencia, hermanos, como tal es conocimiento, la palabra del conocimiento. Ciencia y conocimiento, o ciencia igual a conocimiento. Es el conocer. La sabiduría es entender, saber, conocer algo y poder entregarlo. Pero la palabra de ciencia o el don de ciencia en una persona es el que hace que una persona conozca aquellos misterios, aquellas profundidades de los misterios de Dios. En el tiempo primitivo de la iglesia, este don también fue usado en un conocimiento anticipado de las cosas. Por ejemplo,
podía llegar una persona y los apóstoles hablarles a esta persona. Recuerden, no había palabra escrita, no había una palabra escrita, no había una Biblia como tenemos usted y yo ahora, pero el Señor los podía usar para hablarle a una persona acerca de lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando con esa persona en ese momento, algo que esa persona tuviera en su corazón profundamente guardado solo para esa persona. Y Dios podía usar a alguno de los apóstoles, de aquellos hombres, para que sacaran a flote por el don de ciencia o la palabra de ciencia, eso que ellos sabían, eso que ellos conocían, que estaba guardado en el corazón, que nadie más lo conocía. Obviamente Dios lo conocía todo, pero humanamente nadie lo conocía, y usaba a un hombre para decirle: esto está pasando contigo, esto estás viviendo. Ahí está el ejemplo de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira tomaron una decisión de dar una ofrenda bien grande para el inicio de la iglesia primitiva, entregándosela a los apóstoles para que se suplieran las necesidades de todas las personas que fuesen a necesitar una ayuda. Con estas ofrendas, pues obviamente se iban a suplir las necesidades, compartían a los necesitados, y los apóstoles administraban todo esto. Ananías y Zafira deciden dar el precio de una heredad que iban a vender, y en el momento en que esta heredad es vendida, la Biblia dice en Hechos, capítulo 5, cómo ellos sustraen parte de lo vendido de la heredad. Sustraen una parte. Oiga, la heredad era de ellos, el terreno era de ellos, era de ellos. Ellos fueron los que decidieron voluntariamente entregar para el beneficio de la obra, para el crecimiento de la obra, cuando la iglesia estaba en sus comienzos, todo lo que todo lo vendido, el dinero que pues pudieran obtener de aquella heredad vendida, lo iban a entregar para el crecimiento de la obra, y se lo iban a dar a los apóstoles, no para ellos, era para la obra. Ellos lo hicieron voluntariamente. La Biblia no dice que Dios les dijo hagan eso, ellos lo hicieron voluntariamente. Pero cuando van donde Pedro, uno primero va al uno y después va al otro, a traer lo vendido, el precio de la heredad, a hacerle creer al apóstol Pedro de que lo que llevaban era todo el dinero pues de lo que se había vendido, sí, quedándose callados con lo que habían sustraído de dinero de lo vendido, pues se encontraron con un hombre al cual Dios le estaba hablando, un hombre que en ese momento el Señor le había activado o tenía activado el don de ciencia, el don de conocimiento, el conocimiento anticipado, para decirle cómo él había defraudado su palabra, cómo él estaba engañando no a Pedro, sino al Espíritu. Y decía: hombre, a mí me podías haber dicho, pero ¿qué pretendes? ¿Engañar al Espíritu Santo? Inmediatamente, porque Pedro le declara lo que había pasado, Pedro le dice lo que había sucedido con él, de cómo había sustraído parte de lo vendido de la heredad, cuando todo era de él. ¿Para qué hizo eso? Como se había quedado callado, Pedro se lo declara y cae muerto. Hechos capítulo 5. Y lo mismo pasó con la mujer. La mujer llega con el mismo cuento, calladita, pero el apóstol Pedro le dice: ahí están los muchachos que sacaron ahora a tu esposo muerto. Y lo mismo pasó con ella, murió. O sea, salió a flote algo escondido. Si miramos desde el Antiguo Testamento, podemos ver en David, cuando el Señor le manda al profeta, para que el profeta le declare a David la situación que estaba viviendo, el pecado en el que estaba. Y David, pensando que nadie lo sabía, solo él y aquella mujer con la que había estado, callado estaba David. Pero el profeta, dándole una ilustración sabiamente, Dios le dio palabra de sabiduría al profeta y palabra de ciencia en ese entonces al profeta, y con una sabiduría increíble hizo que David juzgara un caso de injusticia, para al final decirle el profeta a David: pues ese hombre eres tú, colocándole el ejemplo de unas ovejitas,
un hombre con muchas ovejas, otro con una sola ovejita. Llegan a visitar al que tiene muchas ovejas, pero manda a que traigan la ovejita del vecino, que nomás tenía una, para matarla y darle el banquete a la visita. Y David dice, ¿cómo así? Tal hombre debe morir. Y el profeta le dice, pues ese hombre eres tú, porque así hiciste con la mujer de Urías el Eteo, cuando te acostaste con ella, teniendo muchas concubinas, muchas mujeres en su palacio real, y mandó a llamar la que no podía llamar. ¿Qué pasó ahí? Hubo un conocimiento que Dios le dio al profeta espiritual de lo que había hecho David. Y en otros casos es el conocimiento anticipado que les daba de algo que fuese a suceder. Pero en especial los profetas del inicio de la iglesia primitiva, Dios los usó para esto. Recuerden, no había palabra escrita. Biblia, como conocemos ahora, Nuevo Testamento, no existía en la era apostólica. No existía. Entonces, ese don o palabra de ciencia, pues constantemente era usado por los apóstoles en la iglesia primitiva y de esa manera. Pero cuando nos venimos para nuestro tiempo actual, en donde ya tenemos la palabra del Señor, una palabra poderosa, una palabra que no se contradice, una palabra viva, ¿qué podemos entender, hermanos? Podemos entender de que usted y yo encontramos las verdades bíblicas, encontramos la sabiduría, encontramos la ciencia, el conocimiento, ¿dónde? En la palabra de Dios. Ahora tú no tienes que estar esperando a que el Señor te lleve a un lugar para decirle a una persona, tú estás viviendo esto, tú estás pasando por esto, o para querer adivinar de acuerdo a una reacción, a un comportamiento de alguien. Dios me está diciendo por la palabra de ciencia que debes hacer esto, porque eso está pasando y pasa hoy en día. Y aunque Dios puede actuar de esa manera, porque no podemos eliminar en esta parte ese actuar de Dios, y lo digo porque lo hemos vivido, yo lo he vivido, y yo creo que aquí más de un hermano ha vivido en un momento en donde ha sentido de parte de Dios, por el Espíritu, hablarle a alguien una palabra, y resultó que esa palabra que le está hablando, sin usted conocer a esa persona o sin saber nada de la vida de la persona, es sacando algo que había en tu corazón para poder que esa persona fuera libre de una situación. Eso está bien y ha pasado, aunque hay una línea delgada, hermanos. Hay una línea delgada en donde puede pasar de hacerse de una manera aprobada por Dios y que sea de Dios, a hacerse de una manera extrema, en donde ya pueden comenzar a salir con muchas cosas diciendo, Dios me dijo esto, Dios me mostró esto, y actuar más por una intuición que porque verdaderamente Dios les haya hablado. ¿Y cómo usted puede saber y cómo usted puede controlar o cómo puede usted nivelar, colocar en una balanza esto que le estoy hablando de la palabra de ciencia? Ahorita usted y yo tenemos la palabra. Aquí está la palabra de ciencia, hermanos. La Biblia, mírela, esta palabra. La palabra que tú tienes en casa es la palabra de ciencia. Es la palabra de ciencia escrita. Es el conocimiento anticipado, es el conocimiento real, es el conocimiento de Dios escrito en este libro, es la mente de Dios plasmada para los hombres. Es la palabra inspirada, soplada por el Espíritu a hombres que Dios los usó en un momento dado para que hicieran cosas extraordinarias, pero que ahora tú y yo tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos. Ahora tú y yo tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Hermano, esta palabra no es para tenerla abierta en el Salmo 91 como un amuleto. Esta palabra es para tenerla abierta y comérnosla, vivirla, estudiarla, indagarla y pedirle al Espíritu del Señor, al Espíritu Santo de nuestro Dios, que sea Él dando el discernimiento espiritual de esta palabra, el entendimiento. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque Él te da la sabiduría espiritual, la sabiduría del cielo, la sabiduría de arriba, para que podamos entender la palabra. Hay muchas personas que le dicen a uno, pastor,
Leo, pero no entiendo. ¿Qué tienes que pedirle entonces al Señor? Tienes que pedirle sabiduría y conocimiento espiritual. El conocimiento para conocer esos misterios, para conocer lo que está escrito de Dios aquí en este libro, lo que está aquí plasmado de parte del Señor. Y la sabiduría para poder ese conocimiento que Dios te revele, saberlo entregar. ¿No dice Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? O sea, lo desconocido. ¿No dice la Biblia, mi pueblo pereció por falta de conocimiento? El conocimiento, hermanos, el conocimiento espiritual, aquí vuelve y juega, no tanto el conocimiento intelectual, porque hay mucha gente con mucho conocimiento intelectual. Hay grandes maestros en diferentes áreas, diferentes materias, maestros, magíster. Hay personas que conocen la ciencia y la ciencia está muy avanzada y ustedes mismos saben todo lo que hace, la tecnología, todo eso es conocimiento, hermanos. Todo eso es un conocimiento que el hombre tiene. Pero ese conocimiento no está como tal mostrando que esta persona tenga el conocimiento espiritual o el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque si así fuese, hombre, toda la gente, todas las personas, todos los hombres estuvieran delante de Dios humillados ante Él. Sino más bien es un conocimiento que el hombre ha adquirido. Y recuerde que cuando Adán y Eva comen el fruto y el fruto que les da, el conocimiento del bien y del mal. O sea que los ángeles, Satanás, tiene conocimiento de lo bueno y de lo malo. Yo veía la otra vez unas figuras de algo y podía entender cómo pueden operar ciertos espíritus y demonios en personas que han hecho cosas importantes y otras que han hecho cosas destructivas para la humanidad. Cómo los demonios le pueden hablar y pueden implantar un conocimiento. Y puede ser ya un conocimiento espiritual, pero espiritual diabólico, ¿cierto? El humano espiritual, pero un espiritual diabólico por entidades demoníacas, por entidades espirituales caídas. De ahí sale tanta maldad y tantos inventos que usted ve que el hombre hace para destruir. Y la gente puede decir, ¿y de dónde tanto conocimiento? Crea, hermano, de que esos espíritus les hablan en las mentes de estas personas y los vuelven conocedores, los vuelven sabios en ese tema. Pero tú y yo hemos, por la gracia de Dios, recibido la sabiduría espiritual y el conocimiento de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os entregue espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Van ligadas, sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 9. Pablo dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más, aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento. Pero, ¿cuál sería esa ciencia y cuál sería ese todo conocimiento? El de Dios, el espiritual, el conocer la palabra, el conocer la escritura, el conocer todo lo que Dios quiere en su voluntad para con nosotros. No dice por allá, si yo hablo en lenguas humanas y no tengo amor, nada soy. Si yo conociere todos los misterios del mundo y no tengo amor, de nada me sirve.
O sea que yo puedo tener un conocimiento, y era uno de los problemas que tenía la iglesia en Corintio, que tenía los dones espirituales, pero le faltaba o carecían del amor, por el egoísmo que había entre la misma iglesia, por la división que se había creado entre la misma iglesia, en donde ciertos dones los habían inflado, los habían soplado, en donde querían algunos el reconocimiento propio, no buscaban el bienestar del miembro del cuerpo, porque todos son un cuerpo y miembros del cuerpo, sino que buscaban su propio beneficio, su propio bienestar. Pero aquí en Filipenses se dice que Pablo oraba para que el amor abundara, el amor. Y todo debe abundar en amor, ese es el punto clave, y eso es algo que va a mantener todos los dones espirituales en un desarrollo efectivo, para que el amor abundara más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ese conocimiento espiritual, hermanos. Pero yo les hago una pregunta, iglesia, para ir terminando. ¿Qué es lo que ustedes han recibido durante todo este tiempo de parte de Dios, aquí en la iglesia bíblica, Fundamento Apostólico? Ustedes han recibido palabra de sabiduría y no humana. Ustedes han recibido palabra de ciencia, conocimiento y no humano, sino la palabra de sabiduría y de ciencia que viene del Espíritu, porque es el Espíritu de Dios el que ha decidido por su amor, misericordia y gracia darle a la iglesia palabra de ciencia y palabra de sabiduría, conocimiento de lo que no todo el mundo conoce. Tú que estás iniciando el proceso con Dios, que a veces lees la palabra, pero no la entiendes, ¿qué puedes hacer? Puedes pedirle a Dios palabra de ciencia, palabra de su sabiduría, la una y la otra, para primero entender, conocer, pero también para poder entregarlo, para poder enseñarlo. ¿No tenemos el ejemplo claro con Salomón? Vamos a mirarlo rápidamente. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 7 al 12. El Señor, dice la Biblia, se le apareció de noche a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Mire, le pone el ejemplo: con mi papá tuviste gran misericordia. Todo lo que hiciste con él, cómo lo guardaste, cómo lo guiaste, cómo lo ayudaste. Y ahora me has puesto a mí por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Y mire, dame ahora sabiduría y ciencia. ¿Qué pidió Salomón, hermanos? Sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto, sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Qué hermoso. Salomón, siendo rey, en vez de decir en ese momento: dame todas las riquezas, todos reinos sometidos ante mí, le dijo el Señor, entendiendo Salomón que había un pueblo numeroso, que había muchas personas que iban a estar siendo gobernadas por él, le dijo el Señor: dame sabiduría y ciencia para poder gobernarlo, porque es que son muchos.
y necesito sabiduría y ciencia para gobernarlos. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste en muchos días. Mire todo lo que él pudo pedir: riquezas, bienes, gloria, la vida de los que le querían hacer mal, pedir más días de vida. Dice, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Mire, Salomón pidió sabiduría y ciencia, sabiduría y conocimiento. Y Dios le dio sabiduría y ciencia, pero le añadió riquezas, gloria, bienes, como ningún rey, ni tú, ni iba a tener después de él. ¿Y todo para qué? Para que gobernase bien. ¿A cuál pueblo? El pueblo del Señor. Y esa sabiduría y esa ciencia, ese conocimiento, ese saber, ese entender de cómo actuar en un momento determinado, era la sabiduría que venía del cielo, la sabiduría de Dios, porque Salomón tenía muchos sabios a su alrededor. Un rey tenía muchos hombres sabios que vinieran, consejeros, que vinieran a darle un buen consejo de cómo actuar en el pueblo, de cómo actuar con un caso determinado. Pero Salomón no quería tal sabiduría para él, y aunque tuviera gente a su alrededor que pudiera aconsejarlo, Salomón le pidió directamente a Dios sabiduría. Salomón le pidió directamente a Dios conocimiento, y solo con el propósito, no de ser el mejor rey, no de ser el rey que sobresaliera o ser mejor que su papá, con el único propósito de poder sabiamente y con el conocimiento que se necesitaba guiar, instruir, enseñar, capacitar al pueblo de Dios, para que no se aplicaran injusticias, sino que con la sabiduría que Dios le había dado iba a hacer justicia en el pueblo. Y eso se vio en el caso de dos mujeres con un hijo. No les cuento la historia, algunos se la sabrán, pero ahí fue sabio en la decisión que tomó, fue sabio en lo que hizo con esas dos mujeres cuando las llama. Fue entendido para actuar frente a un problema. Y esa sabiduría, hermanos, es la que tú y yo tenemos que tener o debemos tener en nuestra vida. Una palabra de sabiduría como hijos de Dios. Los pastores, el pastor Omar, el pastor José David, los que vayan a ser ministros y todos los ministros, debemos tener palabra de sabiduría, debemos tener palabra de ciencia. ¿Para qué? Para nosotros. Para el reconocimiento de nosotros, no, Señor, para guiar al pueblo, para guiar a la iglesia, para ser sabios con la iglesia, para ser entendidos en las situaciones, en los problemas que se puedan levantar en la iglesia, para poder conocer los misterios de Dios y entregárselos a la iglesia, a los hermanos que quizás no entienden todavía la palabra, la ley, no la entienden. Pero no te preocupes, porque si no tienes este don, si no tienes esta palabra de sabiduría o de ciencia para entender los misterios y conocerlos, si tienes al hombre que Dios puso en la iglesia, al ministro, al maestro, a los pastores, tienen a los que te enseñan, tienen a los líderes que les pueden enseñar con palabra de sabiduría, con palabra de ciencia, lo que tú necesitas saber, entender. No dice por allá la profecía que ya no habrá más arca del pacto, sino que Dios daría pastores conforme a su corazón para que apacentaran al pueblo con toda paciencia y conocimiento.
Y eso es lo que Dios ha entregado. O sea que para estos tiempos, hermanos, podemos ver activo esta palabra de sabiduría y palabra de ciencia, pero ¿en qué sentido? En el sentido del conocimiento de la palabra escrita. No estés esperando una intuición que te llegue a tu corazón. Aquí está todo. Usted quiere ser sabio con lo que habla, aquí está la sabiduría. Lee la palabra, cómete la palabra, vive esta palabra, entrega la palabra con sabiduría de Dios. ¿Y cómo se logra eso? Deja que el Espíritu Santo de Dios sea quien obre y no tú. No metas tu intelecto, no metas tus capacidades, no metas tus conocimientos secundarios o conocimientos propios, no metas tus opiniones. Deja que sea Dios a través de su Espíritu guiándote para que entiendas, para que sepas lo que Él está enseñándote, pero también lo que Él quiere que tú le enseñes a otros y lo hagas de una manera sabia. Pero que la ciencia, el conocimiento de Dios, ya no tanto para ir donde un vecino, para ir donde tu familiar a decirle, Dios me está mostrando que estás enfermo. Y si Dios te usa en un caso así, gloria a Dios. Si Dios te muestra una situación anticipada de algo y es del Espíritu, gloria a Dios, porque Dios lo hace y lo hemos vivido. Yo lo viví, hermano. Una vez recuerdo con el pastor Omar, estábamos hablando hace un tiempo, cuando estábamos en la iglesia antes de ser pastores, y él me dijo un día, José, todo lo que el Señor le diga que haga, hágalo, cópiele a Dios. Y yo dije, amén, todo lo que Dios me diga, eso voy a hacer. Y en esos días, mis hermanos, le cuento que comencé a vivir una serie de experiencias con Dios tremendas, hermanos, tremendas. Llegaba a los hogares de personas, cuando trabajaba yo en mi microempresa, y llegaba y me sentaba y comenzaba yo sin saber nada de esa persona, solamente que me debía un producto y llegaba yo a cobrar, pero comenzaba yo a hablarle la palabra, o a hablarle, enseñarle, decirle, mira, el Señor te ama, el Señor es... De pronto en ese entonces no tenía el conocimiento que ahora, por la gracia de Dios, uno ha obtenido, porque pues en ese entonces yo era una oveja, no era un ministro, y Dios va equiparando, va dando, va otorgando de acuerdo a lo que Él te llama. Pero yo sí me acuerdo de que yo a todo el mundo le hablaba del Señor, le hablaba de cómo Dios obraba, cómo Dios transformaba, y cómo Dios comenzaba a darme palabras. Y yo decirle a la persona que tenía al frente, mira, tú estás viviendo esta situación y esto, y comenzaban a llorar y decirme, sí, ¿usted quién le dijo? Eso no lo sabía nadie. Y hasta yo mismo, les confieso, me quedaba aterrado. Yo le iba y le contaba a Omar, en ese entonces le decía, ve Omar, mira lo que me pasó, mira lo que me sucedió, mira lo que Dios hizo. Y yo le daba risa y decía, eso es lo que Dios le había dicho, todo lo que él diga, hágalo. Y llegó el momento, hermano, que yo decía, siento un palpitar en mi corazón. Cuando iba a hablarle a alguien, yo sentía que el palpitar, y yo sabía, tengo que ir a hablarle a una persona. Y yo le decía, y comenzaba a ver como una manifestación, lágrima, y entonces uno dice, wow, Dios le está hablando a esta persona. Y llegué al momento en que yo dije, yo tengo el don de ciencia. Dije, yo tengo el don de ciencia y tengo que desarrollarlo mejor. Pero la verdad no era que tuviera como tal el don de ciencia, como en ese sentido, sino que Dios me permitió experimentar, vivir ese don para entender otras situaciones que hoy en día como ministro puedo entenderlas claramente y poder llegarle a una persona en un momento específico dado con una palabra. Dios me usó y se lo digo que no tengo el don, porque a mí no me pasa constantemente eso, a no ser que yo mantuviera una situación de esa, pero podría yo decir en este momento, ¿y por qué Dios va a actuar así si ya está la palabra? Ya está la palabra. ¿Por qué Dios va a llegar como a adivinar a otra persona, con alguien, lo que esté viviendo, si con la palabra, predícale la palabra y la palabra le discierne los pensamientos que hay en la persona? La palabra misma le muestra a la persona la condición de vida, ¿sí o no? La palabra misma le enseña a las personas si están bien o están mal. La palabra misma los guía en el hogar, la palabra misma los guía en todo lo que emprendan, en todo lo que hagan. La palabra los lleva a la salvación. Entonces no necesito ya como tal decir, oh, Dios me está diciendo que quiere salvar a alguien. Ah, Dios me dio palabra de decir, no, porque es que ya está escrito que Dios quiere salvar al hombre pecador. O decir, Dios me está diciendo por palabra de ciencia en este momento que va a bendecir tu vida.
No, hermano, eso ya está escrito, que Dios quiere bendecirte con toda bendición espiritual de lo alto, y la palabra ya está escrita, y la palabra ya fue dada. Solamente es que tú la conozcas, que tú entiendas la palabra, que tú puedas profundizar en la palabra. Y si no es así, pues entonces por lo menos tengas tu oído atento a lo que Dios te está hablando, porque Dios te está entregando una palabra de ciencia a través de un hombre llamado por él. Pero a veces queremos, vuelvo y digo, lo extraordinario. ¿Cómo entonces vemos la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia activado en este tiempo? La Biblia. Ahí está todo, hermano. Palabra de sabiduría, la Escritura. Ahí está toda la sabiduría de Dios. Toda. Pídale a Dios en oración ese espíritu de sabiduría. Pídale a Dios en oración sabiduría espiritual, para que cuando hable, no hables de una manera humana o con sabiduría humana, conocimiento humano, sino la sabiduría espiritual y el conocimiento espiritual. ¿Dónde está la palabra de ciencia entonces? La palabra, la Biblia. Los apóstoles no la tenían, pero nos la dejaron escrita a nosotros. Gracias a Dios por ellos. Esa palabra de ciencia, ese don de ciencia que se activó en los apóstoles y que ellos hablaron como don, ¿cómo les parece que ahorita está escrito y constante en esta escritura? Cada que tú lees algo que un apóstol dijo en sus cartas, era palabra de ciencia, hermanos, conocimiento anticipado, profecías, lo que Juan hizo, conocimiento anticipado de lo que iba a suceder. ¿Quién se la dio? ¿No fue Dios? ¿No fue el Espíritu del Señor que le reveló a Juan en la isla de Patmos todo lo que iba a suceder? El Espíritu directamente de Dios le mostró. ¿Para qué alguien se va a levantar hoy en día diciendo, me está mostrando el Señor que ya no son tantos caballos, sino que son 5? ¿Para qué si ya está escrito cuántos son? Según la simbología, las figuras que muestra. Por esa misma palabra de ciencia y sabiduría y profética, Pablo dijo, si viniera un ángel del cielo y os anunciara un evangelio diferente a este, sea anatema. Ya está escrito. ¿Para qué? Para que tú vayas a la palabra. Acá, ven acá. Y júntalo con el discernimiento de espíritus que aprendimos el martes. Para que entiendas lo que la palabra de Dios y Dios a través de esos hombres te hablaba o te está hablando. Y asimismo puedas conocer aquellos misterios escondidos que ni aun los príncipes de este siglo han tenido, por muy príncipes que sean, porque esa riqueza Dios se la entregó a la iglesia. Palabra de sabiduría y a otros palabra de ciencia. En el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar, hermanos.